Imagina esto: un general romano, formado en las mismas legiones que conquistaron medio mundo, que conoce cada táctica, cada orden, cada punto débil, y que un día decide usar todo ese conocimiento no para servir a Roma, sino para derrotarla. Y lo peor para ellos es que casi lo consigue. Y si piensas que Roma nunca fue vulnerable, esperaba a escuchar cómo este hombre la hizo tambalear. Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir la historia real de Quinto Sertorio, el zorro de Hispania, un hombre que convirtió a una provincia lejana en el mayor dolor de cabeza que Roma tuvo en décadas, y que estuvo a un paso de cambiar la historia para siempre. Y en el camino vas a conocer la estrategia que permitió que un ejército pequeño jugara al gato y al ratón con dos de los mejores generales romanos. Quinto Sertorio nació alrededor del año 123 a.C., en una familia humilde de Nursia, en el corazón de Italia. No era un aristócrata ni un senador influyente. Su ascenso en el ejército se debió únicamente a su talento. Muy pronto destacó como jinete, explorador y estratega. Plutarco, en su obra Vidas Paralelas, nos cuenta que Sertorio tenía un don para moverse en territorio enemigo, aprender lenguas y adaptarse a las costumbres locales. Piensa en esto: un general romano hablando la lengua de sus aliados hispanos. Eso en la época era impensable. Pero antes de eso, Sertorio luchó en múltiples guerras para Roma. Participó en la dura guerra contra los cimbrios y teutones, pueblos germánicos que pusieron en jaque a la República. Allí aprendió a valorar la disciplina, pero también a improvisar. En una batalla, según las crónicas, fue herido, pero siguió combatiendo hasta asegurar la victoria. Ese tipo de tenacidad es lo que más tarde haría que sus soldados lo siguieran hasta el fin del mundo. La verdadera encrucijada llegó durante la guerra civil entre el partido de Mario y el de Sila. Roma, en ese momento, estaba dividida en facciones políticas que se odiaban tanto como a sus enemigos externos. Sertorio era marianista, leal al bando de Cayo Mario, que defendía a las clases populares frente a la aristocracia senatorial. Cuando Sila tomó el poder en Roma, muchos marianistas fueron ejecutados o exiliados. Sertorio fue uno de ellos. Y aquí viene la primera gran ironía. Lo que para otros era el final, para él fue el comienzo de su leyenda. Hispania en aquel tiempo no era la tierra unificada que conocemos hoy. Era una colección de tribus, ciudades romanas y pueblos sometidos. Sertorio fue nombrado gobernador de la Hispania Citerior, que en tiempos romanos correspondía a la zona oriental de la península ibérica, aproximadamente la actual Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y parte de Castilla, con capital en Tarraco, hoy Tarragona. Era una región estratégica porque controlaba gran parte de la costa mediterránea y las rutas comerciales hacia el interior, y pronto Sertorio se dio cuenta de que si quería sobrevivir al poder de Sila, tendría que hacer algo más que administrar. Tenía que convertir Hispania en su base de operaciones contra Roma. Y aquí está el primer truco maestro. No intentó dominar a todos por la fuerza. Ganó aliados. Sertorio aprendió las lenguas locales, participó en sus costumbres y prometió algo que Roma jamás había dado: respeto y cierta autonomía. Plutarco relata que incluso estableció una especie de senado en el exilio con 300 romanos para dar legitimidad a su gobierno. Piensa lo audaz que era esto. Estaba copiando las instituciones romanas, pero para usarlas contra Roma. Sus enemigos en Roma lo subestimaron. Pensaban que era un fugitivo desesperado, un general aislado, pero pronto descubrirían que Sertorio era mucho más. Usando tácticas de guerrilla, emboscadas y conocimiento del terreno, empezó a derrotar a ejércitos romanos enviados a aplastarlo. Y cada victoria
no solo aumentaba su reputación, también hacía que nuevos aliados se sumaran a su causa. Y aquí aparece la famosa cierva blanca. Según Plutarco, Sertorio tenía una cierva que decía, le susurraba mensajes de la diosa Diana. Era un truco, claro, pero un truco brillante. En un mundo donde la religión y los presagios lo eran todo, muchos soldados creían que su general estaba guiado por una divinidad. Eso, psicológicamente, vale más que 1000 soldados. Roma, alarmada, envió a algunos de sus mejores generales contra él, como Metelo Pío y más tarde Pompeyo Magno. Metelo era veterano, meticuloso y paciente, pero ni siquiera él lograba atrapar a Sertorio. Este desaparecía en las montañas, atacaba por sorpresa y destruía suministros. Era como luchar contra un fantasma. Cuando Pompeyo llegó, esperaba acabar rápido con este rebelde, pero Sertorio lo derrotó en más de una ocasión. Pompeyo incluso tuvo que escribir al Senado pidiendo más recursos, admitiendo que este enemigo no era como los demás. Para entonces, Sertorio controlaba gran parte de la península. En algunos momentos, tuvo bajo su mando a unos 50.000 hombres, una mezcla de romanos exiliados y guerreros hispanos. Pero el zorro de Hispania también tenía enemigos dentro. Algunos de sus oficiales romanos resentían su autoridad, y ciertos caudillos hispanos empezaban a cansarse de una guerra sin final. Aquí empieza la cuenta atrás para su caída. Los problemas internos son más peligrosos que los ejércitos enemigos. Uno de sus lugartenientes, Perpenna, empezó a conspirar contra él. Mientras Sertorio planeaba cómo resistir el avance combinado de Pompeyo y Metelo, Perpenna tramaba su asesinato. Imagina la escena: un banquete, copas de vino, risas, y en medio de esa falsa calma, el golpe definitivo. Sertorio fue atacado y asesinado. Tenía alrededor de 50 años. Su muerte fue el fin de la rebelión. Sin su liderazgo, todo se derrumbó. Roma recuperó el control y el sueño de una Hispania semiautónoma murió con él. Pero aquí viene la reflexión. ¿Y si hubiera sobrevivido? ¿Y si hubiera resistido hasta una nueva crisis en Roma? Tal vez Hispania habría sido algo más que una provincia. Lo que sí sabemos, gracias a las fuentes como Plutarco y Apiano, es que Sertorio fue uno de los pocos que puso a Roma contra las cuerdas desde dentro. No era un extranjero, era uno de ellos, y eso lo hacía más temible. Su legado nos recuerda que incluso el poder más grande puede ser vulnerable, si el enemigo conoce sus debilidades y sabe moverse como un zorro.